Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a esta primera sesión del ciclo de otoño-invierno del seminario de investigación de esta facultad, que empezó a funcionar el año pasado y que este año esperamos consolidar pues, con la incorporación de más alumnos de máster, como vosotros, los que estáis aquí, así como con los alumnos de doctorado que vayan incorporándose a partir del mes que viene. Bien, comentar muy brevemente que la primera sesión, que estaba prevista para el 25 de septiembre, pues tuvimos que posponerla por una serie de problemas que surgieron con el ponente, y que finalmente pues, tendrá lugar a finales del mes de enero. Entonces, la primera sesión se ha trasladado a finales del mes de enero. Por tanto, la sesión que tenemos hoy, en la práctica, va a ser la primera sesión de este ciclo de otoño-invierno, de este seminario. Y tenemos hoy con nosotros pues, a Diego Bodas, que va a impartir una sesión de este seminario titulada Computación evolutiva aplicada a la optimización de estrategias de inversión en el mercado bursátil. Quisiera agradecer en este caso también al Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 1 por la propuesta del ponente. Y bueno, pues brevemente voy a presentar brevemente al ponente. Tendremos una presentación como habitualmente hacemos de 3/4 de hora aproximadamente, máximo, y después bueno, pues, el ponente pues, que estará encantado de contestar preguntas que provengan del público. Por ejemplo, podemos tener digamos una sesión de intercambio de preguntas con el ponente. Bien, nuestro ponente de hoy, Diego Bodas, es doctor en informática, es licenciado en ciencias matemáticas por esta universidad, es MBA por la UNED, también tiene otro título de Master Executive in Project Management por la Universidad de Valencia, y es doctor en informática también por esta universidad, por la Universidad Complutense. Bueno, tiene una dilatada experiencia fuera también del mundo académico. En particular es experto en gestión de proyectos, en análisis de datos y en computación evolutiva. Ha trabajado también como consultor, liderando diferentes proyectos tecnológicos para diversas empresas como Telefónica, Electrolux, Gas Natural, y ya en el mundo académico pues, ha sido profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, de la Universidad Francisco de Vitoria, y actualmente pues, trabaja en parte clase en el Centro de Estudios Superiores Felipe II, en el campus que la Universidad Complutense tiene en Aranjuez. Y por último también mencionar que es director académico del programa de experto que se llama Big Data de UTAD. Supongo que los expertos en el tema sabrán a qué me estoy refiriendo. Además tiene patentados varios, como propiedad intelectual, entiendo que son paquetes de software y comercio electrónico, y además tiene una serie de publicaciones, pues más o menos recientes, por las fechas que veo, publicaciones académicas especializadas en el tema sobre el que versa la ponencia de hoy. Bueno, pues quisiera agradecer a Diego Bodas su disponibilidad para venir aquí, digamos, a abrir en este caso este ciclo, y bueno, pues lo dejo en sus manos, así que, por favor, Diego. Muchas gracias. Gracias por la invitación al vicedecano, gracias a Mercedes también por acordarse de nosotros, que para mí es un placer estar aquí, que es estar en casa. Yo soy profesor, como ha dicho Alfonso, en Aranjuez, en el campus de la Universidad Complutense, y prácticamente esto supone simplemente un cambio de aula, no es un cambio de institución. Voy a hablar sobre algo en lo que he estado trabajando muchos años, que en su momento fue un esfuerzo considerable, porque bueno, el primer fruto que tuve de esta investigación fue mi tesis doctoral, ya defendida, y fue difícil porque intenta mezclar dos mundos que en principio parece ser que son diferentes, la informática con la economía, y dentro de la economía además un sector muy específico como son los mercados financieros, ¿vale? Voy a presentaros poco a poco cómo vamos a estructurar esta presentación, para que no se asiste nadie. Lo que sucedía es que en un momento dado nosotros nos planteamos, pues, el pequeño grupo de trabajo con el que trabajamos,
y nuestros conocimientos informáticos en lo que se refiere a la resolución de problemas de optimización multiobjetivo que podrían aplicar para ayudar a los inversores a operar en bolsa con menos riesgo, o por lo menos a gestionar los riesgos de una forma diferente. Hay una técnica que desde hace años en el campo especializado en informática se lleva aplicando exclusivamente, que son los algoritmos evolutivos, que son unos procedimientos de optimización basados pues, en la teoría de la evolución de Darwin, la teoría de la supervivencia más fuerte, entre comillas, ¿no? Ahora hablamos sobre eso. Por tanto, pues para poder presentaros adecuadamente, porque muchos de vosotros no habéis oído hablar de la computación evolutiva, para poder introducir el tema adecuadamente, primero vamos a hacer unos leves comentarios sobre qué es eso de la computación evolutiva, vamos a hablar de heurística, los algoritmos evolutivos en general, y después nos centraremos más pues, en las aplicaciones propias que hemos encontrado y con las que hemos trabajado durante todos estos años. ¿Qué es la heurística? Pues se pueden encontrar muchas definiciones de lo que es un proceso de heurística. Prácticamente aquí se pueden abrir incluso debates que duren días. Yo he seleccionado una que es muy sencilla, ¿vale? Que dice lo siguiente: son procedimientos simples, a menudo basados en el sentido común, que se supone ofrecerán una buena solución, aunque no necesariamente la óptima. Esto es un punto muy importante del que hablaremos a continuación. ¿Una solución para qué? Pues para problemas difíciles de modo fácil y rápido. Muchas veces no podemos ir a buscar a Google la información que necesitamos, sino que tenemos que encontrarla por nosotros mismos. Pero ahí es cierto que aparece una serie de palabras que pueden resultar un tanto controvertidas. Simple, ¿qué es simple? Eso es algo muy relativo. Se supone que ofrecerán una buena solución. ¿Cómo que se supone? Estamos en ciencia, el método científico, y hablamos de se supone. Problemas difíciles, ¿qué es fácil y qué es difícil? A lo mejor lo que a mí me parece fácil para otros es difícil y viceversa. Vamos a hablar un poco sobre este tipo de cuestiones. Simple, fácil. Bueno, depende de con lo que se lo compares, ¿no? Simple, si lo comparamos con los métodos tradicionales de optimización, como pueden ser los métodos basados en el gradiente, en eliminación de puntos, etc. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, en los métodos tradicionales, el tiempo de ejecución se aumenta según aumenta el tamaño de búsqueda. Aquí, en informática, estamos muy preocupados por no solo resolver las cosas, sino resolverlas de forma eficaz y eficiente. Eficaz quiere decir que nos acercamos a lo que queremos encontrar, que nos acercamos a la solución ideal, o que la conseguimos capturar completamente. Y eficiente significa que lo hacemos consumiendo unos recursos adecuados. Memoria, tiempo, etc. ¿Vale? Con los métodos de optimización tradicionales, si yo a lo mejor tengo 100 datos, 100 registros, un fichero pequeñito, funciona bastante bien. Pero ¿qué sucede cuando yo ahí, a esos estudios, tengo que incorporar cientos de megabytes, por ejemplo, una información estructurada en un archivo de texto, o en una base de datos, etc. El tiempo se incrementa, una proporción, en muchos casos exponencial, al número de datos según estos datos se van introduciendo al estudio. ¿Vale? Luego, los métodos tradicionales presentan en ocasiones dificultades, por ejemplo, cuando las funciones son discontinuas. Hay cierta discusión sobre cómo influye la precisión numérica en los resultados finales. Ese problema, por ejemplo, con la computación evolutiva no lo tenemos. Luego entenderemos por qué. Decía también la definición que hemos visto, una frase un tanto polémica. Se supone que encontrarán una buena solución. Se supone en el método científico. ¿Cómo que se supone? ¿Con qué debo conformarme? Resulta que en ocasiones, y les cuento una anécdota, ¿no? Por ejemplo, pues hace tiempo trabajando pues, para una empresa energética, resulta que esa empresa de energía pues tiene que contratar los paquetes de gas muy temprano. Es decir, había una reunión del comité ejecutivo pues, en torno a las 6 de la mañana. ¿Vale? Ahí, ese día, pues en ese momento se analiza una serie de factores. Analizamos que es un día laborable, que es un día festivo, si hay algún imprevisto, como por ejemplo si hay alguna huelga general. Analizamos la climatología, si va a ser un día caluroso, si va a ser un día de mucho frío. Si por ejemplo es un día de mucho frío, pues evidentemente los radiadores van a estar encendidos a toda potencia. Y en función de eso, pues un recurso crítico como es el gas, que difícilmente se almacena, no, por lo menos en aquella época, pues tenían que hacer una serie de peticiones y una serie de organizaciones en la infraestructura de distribución del gas por toda España. Las decisiones que tomaron una gran concreto. ¿Vosotros creéis o pensáis que realmente ese comité ejecutivo estaba interesado por encontrar la mejor solución? No, estaba interesado por encontrar una solución buena, aceptable, en el tiempo que teníamos para ello.
Y por ejemplo, eso pasa muchas veces en bolsa. Hay un mercado en bolsa, que es un mercado muy complicado, que es el mercado de forex, el del intercambio de divisa, donde cada segundo hay millones de interacciones. ¿Vosotros creéis que ahí un operador en concreto tiene tiempo de pararse a pensar qué hacer? Mientras que ha estado pensando ya se han realizado otros millones de operaciones. Y por tanto la decisión que había tomado puede que ya no sea válida. ¿De acuerdo? Por eso muchas veces no necesitamos dar exactamente con la mejor solución, sino con una buena, que funcione bien. La pregunta ahora es ¿cómo sabemos que es buena? Pues porque los algoritmos que empleamos son validados a priori. Son validados, por ejemplo, pues contrastando los resultados que producen contra funciones T. Problema, que sabemos cuál es su solución ideal, sabemos cuál es su mejor solución y lo comparamos con lo que hace nuestro algoritmo. Y ahí, eso es uno de los métodos, por ejemplo, que utilizamos, los llamados benchmark, para comprobar si nuestros algoritmos están produciendo soluciones buenas o no. ¿Qué son problemas difíciles? Que es el último punto. Bueno, pues en informática, cuando estudiamos la complejidad de lo que es un código o de lo que es un algoritmo, hablamos de los órdenes de magnitud, ¿vale? Referido a tiempo, por ejemplo, que también se podría referir a memoria, los órdenes de magnitud vienen a hacer referencia a cómo se incrementa el tiempo de ejecución del algoritmo según aumenta el tamaño de los datos. Lo ideal es un tiempo logarítmico, por ejemplo, en el que según aumenta el número de datos que voy introduciendo al algoritmo, lógicamente el tiempo de ejecución se va incrementando, pero de una forma contenida. Lo peor son las funciones exponenciales. Según aumenta el número de datos que se introduce al algoritmo, el tiempo de ejecución se dispara. Por ejemplo, los algoritmos requeridos para descifrar una clave tienen esta peculiaridad. Eso quiere decir que normalmente darán con la clave, darán con la contraseña, pero lo harán muchos de ellos después de 2 años de procesamiento, 2 años de cómputo, con lo cual dejan de ser útiles. Por eso nuestro sistema de claves a día de hoy, en teoría, es burro. Eso lo definimos mejor, todo lo que hemos hablado, utilizando términos como clase polinomial y clase no polinomial. Diremos que un problema pertenece a la clase polinomial y puede ser resuelto en un tiempo polinomial. Volviendo a la transparencia, pues por ejemplo, todos estos que vemos aquí, estos problemas que cumplen este orden de magnitud estarían dentro del tipo polinomial, de la clase P. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el tiempo que requieren en ejecutarse según se incrementa el tamaño de los datos se considera en cierta forma contenido, asumible, para que lo entendamos mejor. Hay varios ejemplos, la multiplicación matricial, que se utiliza en los programas de cómputo, el quicksort, que es un algoritmo de ordenación, la búsqueda binaria, que es un algoritmo para localizar un elemento en un array, en una lista que esté ordenada. Por el contrario, tenemos los problemas NP, que eso puede ser resuelto en tiempo polinomial, pero usando una computadora no determinista. También se llaman problemas intratables, porque son los que tienen difícil solución por los métodos tradicionales. ¿Vale? ¿Qué significa eso en una computadora no determinista? Pues lo tenemos a continuación. Normalmente, en nuestra cabeza estamos acostumbrados a pensar de forma determinista. Es decir, si yo introduzco en este programa un 2 y un 2, me devuelve un 4. Y siempre que introduzca un 2 y un 2, me devuelve un 4. Eso es un algoritmo o una máquina determinista. Pero hay también máquinas y algoritmos no deterministas, en las que a veces introduces un 2 y un 2 y te sale un 4, y otras introduces un 2 y un 2 y te sale un 7. Es decir, en ocasiones es útil disponer de ciertos algoritmos, de ciertas máquinas, de ciertas herramientas que no siempre producen los mismos resultados ante las mismas entradas. Esto también tiene un poco que ver, hablando filosóficamente, con todo esto de la computación cuántica que ahora se lleva, ¿no? ¿Vale? Todo esto tiene mucho que ver con la máquina de Turing. No sé si habéis oído hablar alguna vez de Turing. Turing es un personaje muy peculiar, inglés. Para la gente que nos dedicamos a la informática es una de las figuras históricas más importantes. Tuvo, por ejemplo, un papel muy importante a la hora de descifrar los códigos de la máquina Enigma. Sabéis que la máquina Enigma, la máquina que utilizaban los nazis, para pues, codificar sus mensajes. Lógicamente, una máquina tremendamente compleja de atacar,
consiguieron hacerse con una copia, y Turing fue uno de los matemáticos claves en descifrar su funcionamiento para poder descifrar los mensajes de los nazis, pero al mismo tiempo también poder engañarlos, es decir, poder mensajes falsos, cifrarlos como lo harían ellos, para que se creyesen que eso provenía del ejército nazi cuando no era así. Pues todo esto un poco, uno de los grandes pensadores en este tema fue Alan Turing, y él creó la máquina de Turing, que es un modelo de cómputo que utilizamos hoy en día pues, en todas las clases, en todas las carreras de informática lo impartimos. Precisamente nos habla de eso, de máquinas deterministas y máquinas no deterministas, entre otras cosas. Cómo podemos crear algoritmos que reaccionen siempre igual ante una misma entrada, ante un mismo evento, o que incluso vayan cambiando su comportamiento. ¿Vale? Y en todo este concepto surgen los algoritmos evolutivos, porque lo primero que estáis haciendo es cómo puede ser eso de que yo introduzca los mismos datos y una vez me salga 7 y otra vez me salga 4. ¿Cómo puede ser eso? Pues, por ejemplo, estos algoritmos, los algoritmos evolutivos, no son deterministas. Yo a veces le paso una especificación de problema y me da una solución. Lo vuelvo a ejecutar con la misma entrada inicial y me da otra solución. No es la misma solución. Pero puede que las dos, eso es lo ideal, en calidad sean comparables, pero no es la misma solución. ¿Entendido? Por ejemplo, supongamos que a estos algoritmos que ahora les explicamos, los pedimos que nos digan, con una estrategia de inversión concreta en bolsa, qué rentabilidad vamos a tener. Y uno me da un 4% y otro me da un 4,5%. ¿Es la misma solución? No. Por tanto, no es determinista. ¿Son soluciones más o menos parecidas? Bueno, depende. Ya veremos ese 0,5% de rentabilidad, de diferencia de rentabilidad como le explican algunos. Pero en principio ambos implican que ganan, unos más, otros menos. Pero ganan, son parecidas. ¿Vale? Por eso es posible, es decir, a veces esas soluciones son en calidad comparables, aunque sean distintas, por tanto es un algoritmo no determinista. ¿Y cómo funciona este algoritmo no determinista? Pues se basa en la teoría de la evolución. Creamos una población inicial. ¿Y qué es una población inicial? Pues una población es un conjunto de individuos, como lo utilizamos en la sociedad hoy en día. ¿Vale? ¿Y cada individuo qué es? Ahora os pondremos un ejemplo. Podemos trabajar con dígitos binarios, podemos trabajar con números reales, por ejemplo, entre otras cosas. Cada individuo es una sucesión de genes y cada gen es un numerito. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros en la sociedad? Tenemos una población y de esa población se selecciona algo. ¿De acuerdo? Continuamente está muriendo y naciendo gente. Los criterios de selección, por supuesto, pueden variar. Son diversos. Algunos de los que se seleccionan procrean, otros no. No todo el mundo se va a convertir en padre, pero muchos de los individuos que tenemos hoy en día en la población se acaban convirtiendo en padre. Cuando alguien tiene un hijo, pues lo que sucede es que a su hijo le transmite los genes, tanto del padre como de la madre. Y ese hijo es una mezcla de ambos. Aquí es donde se produce la combinación. Puntualmente, vosotros también lo sabréis esto, se producen mutaciones. A lo largo de la historia de la humanidad se han ido produciendo mutaciones. Hoy en día, por ejemplo, pues se habla que si el dedo gordo va a estar cambiando poco a poco, cada vez somos más altos, ¿no? Y puntualmente hay mutaciones que no son positivas. Por supuesto, no todas las mutaciones son negativas. Puede que haya muchas veces una mutación en un gen que produce una enfermedad, pero el hecho es que hay mutaciones. Por tanto, aquí también los aplicamos mutaciones. Todo esto, la unión de los padres, los hijos y la población antigua, da lugar a un nuevo conjunto de individuos, de los que no todos pasan a la siguiente generación. Desgraciadamente hay gente que muere, ¿vale? Y aquí va a pasar lo mismo. Hay individuos que no van a poder pasar a la siguiente generación. Nos vamos a quedar con algunos de ellos. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Pues tendremos que evaluar y tendremos que decidir con cuál nos quedamos. Por ejemplo, una forma de evaluar es quedarnos con los mejores. ¿Los mejores con respecto a qué? Pues los mejores con respecto a una o varias funciones objetivos que nosotros no hayamos diseñado, lo que se suele llamar una función de Fisher. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando con un problema de bolsa y lo que me interesa, lo único que me interesa es maximizar el beneficio, pues me quedaré con los que más beneficio tengan y el resto los elimino. Aunque hay otras muchas opciones.
Como consecuencia de esta selección, la población inicial que había al principio ya no permanece igual. Hay unos que han desaparecido porque no han sido seleccionados y hay otros nuevos que están aquí, que son los que han nacido y además me ha interesado quedarme con ellos. Y aquí puedo estar repitiendo este ciclo en una configuración que yo estipula a priori, X generaciones. Si el algoritmo está bien diseñado, si el problema está bien diseñado y si tiene sentido aplicar los algoritmos evolutivos a ese problema, en cada generación me iré acercando a una solución buena, no necesariamente la óptima, ¿vale? Esto es un ejemplo de pseudocódigo, que es una forma muy particular de escribir lo que está haciendo ese algoritmo anterior. Lo primero que se hace es inicializar la población. A veces se hace de forma aleatoria, se le dice al ordenador que me seleccione una población de forma aleatoria, o a veces soy yo el que digo quiero que sea esta, ¿entendido? Se evalúa esa población y después, para cada generación, vamos incrementando la generación de paso en paso, selecciono los padres, los combino, estudio, y puede haber mutaciones o no. Normalmente, como es lógico, la probabilidad de una mutación tiene que ser un número bajo, porque nosotros no estamos mutando continuamente. Y el factor de mutación es muy alto, eso se convierte en algo muy inestable. Se evalúa y se selecciona los supervivientes. La pregunta que surge es, oye, ¿y esto funciona? Pues sí, esto funciona. Está demostrado por diversos estudios que en tiempo la probabilidad converge al óptimo en tiempo infinito. Eso sí, esa es la discusión. Es decir, a veces con 5.000 generaciones, es decir, con 5.000 vueltas de este proceso, ya tenemos una solución buena, incluso el óptimo. Otras veces no. Otras veces necesitamos que esto siga trabajando máxima hasta acercarse al óptimo. ¿Entenderéis mejor ahora en esta gráfica lo que es un individuo? Esto es un individuo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 genes, y cada gen, en este caso, es un número binario. ¿Vale? También puede ser, yo por ejemplo muchas veces lo he hecho, más frecuentemente que esto, que cada gen sea un número real. Ahora pondremos algunos ejemplos. ¿Y esto cómo se puede interpretar? Qué extraño, qué raro. Bueno, no necesariamente. Vosotros sabéis que hay un sistema de conversión de los números binarios al sistema decimal. Pues a lo mejor todo esto significa un número decimal que tiene algo, o a lo mejor 1 quiere decir que cojo algo y 0 quiere decir que no se coge algo. Eso ya depende de cómo yo programe la función de evaluación, de cómo yo la diseño. ¿Entendido? Puede tener mucho significado. Y aquí tenemos un problema típico. ¿Y qué es eso de que me he dicho antes de la función de evaluación? La función de evaluación técnicamente, lo conocemos mejor como función de Fishner. La función de Fishner lo que debería, me indica por dónde está ese individuo. Y el algoritmo evolutivo debe ser capaz de encontrarme el individuo, si yo lo que quiero es maximizar, por supuesto, porque a lo mejor lo que quiero es minimizar, pero si lo que quiero es maximizar, lo que debería hacer ese algoritmo evolutivo es encontrarme este individuo que al fin maximiza la función de Fishner. Siempre que mi objetivo sea maximizar. Aquí hay una cuestión muy importante, que es cuando trasladamos esto a un entorno multiobjetivo. Cuando tenemos un solo objetivo es muy sencillo, te quedas con el mejor y ya está, ese es el ganador, la mejor solución. Pero ¿qué sucede cuando tenemos varios objetivos? Pues en primer lugar, que los objetivos van a ser contradictorios. Lo normal es que sean contradictorios, porque si no puede resultar incluso redundante. Es decir, por ejemplo, a un inversor en bolsa, ¿qué le interesa? ¿Le interesa solo maximizar el beneficio? También le interesa minimizar el riesgo, ¿no? Normalmente, estos son objetivos contrapuestos. Más beneficio, más riesgo. Este me interesa maximizarlo, pero esto me interesa minimizarlo. Entonces, cuando yo tengo objetivos contrapuestos, ¿con cuál me quedo? ¿Con la que me presenta el máximo beneficio? ¿O la que me presenta el mínimo riesgo? Porque no son iguales. ¿Con cuál me quedo? Me quedo con las dos. Me quedo con todas las soluciones no dominadas. Con todas las soluciones no dominadas, que es como lo llamamos. ¿De acuerdo? Al final del todo, cuando el algoritmo acaba, el usuario, que es el usuario, tiene que tomar una decisión. De entre todas las soluciones no dominadas que le proporciona el algoritmo, él elige una. Pero el algoritmo por sí solo no puede tomar esa decisión. Se queda con todas las soluciones no dominadas. Y al final el usuario selecciona. ¿Qué es una solución no dominada?
Vamos a imaginar que esto es beneficio y vamos a imaginar que esto es riesgo. ¿Vale? Esta solución que tenemos aquí, imaginemos que su beneficio es 1, el punto 3, ¿vale? Imaginemos que su beneficio es 1 y su riesgo es 4. ¿Vale? Bien. Imaginaros que ves aquí otro punto. Con beneficio 0,5 y mismo riesgo. ¿La vamos a seleccionar? No. ¿Por qué? Porque esta tiene el mismo riesgo pero más beneficio. Diremos que esta solución domina, es decir, es más interesante que la de abajo. Y por tanto la de abajo desaparece, porque no es interesante. Eso se le llama solución dominada. ¿Vale? Nos quedamos solo con las soluciones no dominadas. Las dominadas no nos interesan, porque hay otra que es mejor de ellas. Es decir, una solución mejor que ella es una solución que a menos o igual riesgo me da el mismo o más beneficio. Con lo cual, me quedo con esa que es la interesante y la otra la elimino. ¿Queda claro? Luego podemos repasar esto. Aquí, por ejemplo, estas soluciones me debo quedar con las dos, porque el punto 4, tiene menos riesgo. ¿Sí? O sea, tiene menos riesgo, porque está antes, pero tiene más beneficio. Entonces, si me quedo con el 4, estas no me interesan. Desaparecen, las quito. ¿Para qué me voy a quedar con el punto 5 si el beneficio que me proporciona no es igual que la del punto 4, es menor? ¿Para qué me voy a quedar con el punto 5 si encima tiene más riesgo? Lo elimino. Y me quedo con esta. Aquí, la ideal, si interpretamos esto como beneficio y esto como riesgo, es un ejemplo que hemos puesto, ¿con cuál me voy a quedar? Pues lógicamente con el punto 1. El punto 1 es la que menos riesgo tiene y encima es la que más beneficio me proporciona. Por tanto, esta solución domina al resto. El resto no me interesa y me quedo con esta. ¿Vale? Repito que hemos hecho el ejemplo para que lo entendáis, no exactamente el ejemplo del artículo, suponiendo que el eje de las X representa el riesgo y lo de arriba representa el beneficio. ¿Vale? Una forma de verlo también. Vamos ahora a cómo hemos aplicado esto, ya que hemos estado hablando de riesgo y beneficio en los mercados bursátiles. En primer lugar, ¿por qué aplicarlo a los mercados bursátiles? Bueno, creo que no hace falta que me entienda mucho en el tema. Es una cuestión importante, sobre todo en los tiempos que corren, de cierta inestabilidad y de cambio de tendencia continua. Desde el punto de vista teórico es un problema muy interesante, porque tenemos gran diversidad de inversores con perfiles muy distintos. Unos tienen un perfil de riesgo más bajo, otros tienen un perfil de riesgo más bajo, unos son más agresivos, otros menos agresivos. Eso se ve muy bien con los perfiles típicos que nos reflejan los traders de la bolsa de Nueva York. En la bolsa de Nueva York se dice que hay osos, ¿vale? Los osos pelean, cuando pelean se ponen de pie sobre sus piernas y se abalanzan sobre el adversario. Entonces los osos son aquellas personas, aquellos inversores que apuestan a que el valor va a bajar. Los toros, por el contrario, sabéis que en la bolsa de Nueva York, Wall Street, hay ahí una figura de un toro en la entrada. ¿Por qué se explica eso? Porque los toros cuando pelean atacan a su adversario con los cuernos, agachando la cabeza, tiran hacia arriba. Entonces lo que buscan es empujar, clavar los cuernos y empujar a su adversario hacia arriba. Los toros son los inversores que apuestan a que un valor va a subir. Luego hay otras dos figuras, también son muy interesantes, con una connotación un poco extraña. A unos se los llaman los cerdos. Los cerdos se los conoce como las personas que operan con un perfil de riesgo muy alto. Es decir, cerdo por avaricioso. Pero son personas muy agresivas, puro especulador, que va directamente a jugar, pero con forma muy agresiva. Y luego también tenemos los corderitos o las ovejas, ¿vale? En terminología, ya digo, propia de este mundo, que son aquellas personas que se dejan llevar por las tendencias. La típica persona que se levanta una mañana, lee un artículo en el periódico y dice que Telefónica va a subir, me voy a comprar Telefónica. ¿Vale? Eso tampoco es correcto, porque normalmente siempre que algo sale publicado, tu efecto ya está descontado en el mercado, con lo cual llegas tarde. ¿Entendido? ¿Y se puede hacer algo? ¿Se puede hacer algo? Hay mucha gente que dice, vamos a ver, esto es difícil. Primero, es una lucha de todos contra todos. Ni siquiera es un juego de suma cero, es un juego de suma negativa. En un juego de suma cero, los que uno pierden, otros lo ganan. Pero esto es un juego de suma negativa, porque por medio están las comisiones. O sea, que realmente no es un juego de suma cero, porque
tanto el que gana como el que pierde paga comisiones. Es un juego complicado, es un juego de suma negativa. Y además la formación de precios es un proceso estocástico. Y algunos dicen que caótico. Entonces, que no se puede predecir. No. Vamos a ver, caótico no significa impredecible. Caótico lo que significa es muy sensible. Una más mínima variación te puede cambiar los planes completamente. Pero no impredecible, se puede actuar. ¿De acuerdo? Y vamos a demostrarlo exponiendo pues, lo que hemos conseguido hacer. En su momento, pues, ¿qué dijimos? Nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Podemos diseñar una herramienta que nos ayude a operar en bolsa sin grandes inversiones, sin grandes medios, aprovechando nuestros conocimientos computacionales y los recursos de los que disponemos hoy en día? Tenemos más facilidad que nunca para acceder a capacidad de procesamiento, a memoria, a cómputo, a cálculo. Bueno, pues sí, la respuesta es sí y lo vamos a exponer a continuación. Pero claro, antes de lanzarnos a la piscina tenemos que decir, vamos a trabajar en bolsa, ¿vale? ¿Cuáles son las técnicas más empleadas a la hora de trabajar en bolsa? Pues yo, por ejemplo, encontré tres. La primera, el análisis cuantitativo, que es la típica que se enseña en la carrera, en el grado, en los máster, ¿vale? Pues ANOVA, por ejemplo, y ese tipo de ARIMA, y ese tipo de cosas. El análisis fundamental, que tiene en cuenta por el valor de los libros contables, la expectativa de valor a largo plazo de la empresa, el valor de la marca, etcétera, etcétera. Y luego el análisis técnico. El análisis técnico que consiste pues, en trazar una serie de gráficas más o menos simples y en función del comportamiento de esas gráficas tomar decisiones de compra o venta. Nos tenemos que quedar con una, entonces lo que hacemos es acudir a la literatura existente y empezar a contrastar una serie de cuestiones. Por ejemplo, vamos a contrastar cómo predicen los cambios bruscos de tendencia. Vamos a contrastar cuál es más ideal para eliminar los errores cognitivos y de prejuicio. ¿Qué es esto? Esto es un poco extraño. ¿Qué significa errores cognitivos y prejuicios? La herramienta me está diciendo, no compre. Pero el periódico todo el mundo me está diciendo que compro y al final yo que compro. Ese es un error de prejuicio. Es decir, no me fío de todo, de lo que me dice la herramienta, ¿no? Al final soy yo el que tengo que tomar la decisión y entonces, como es un valor que no sé si es muy alto o bajo, pues al final al que me diga que compre yo vendo, o al que me diga que venda yo compro. ¿Vale? Luego, ¿qué estrategia permite la escalabilidad? Teniendo en cuenta que disponemos de una cantidad considerable de acciones, de mercados, divisas, etc. Es decir, tenemos que buscar una estrategia que sea escalable, ¿vale? Que se pueda llevar a cabo con más cosas. ¿Qué estrategia funciona bien cuando hay un alto volumen de cotización? Porque hay algunas que si el volumen es bajo funcionan bien, pero en cuanto empieza a entrar ahí mucha gente, pues ya puede empezar a dar. Confianza a corto plazo para operar a corto plazo con la estrategia concreta y qué proyecto de investigación es acometible sin unas inversiones exageradas. Pues un poco ahí la cruz representa cuando no funciona muy bien y luego hay pues, el simbolito de la que representa según los entendidos, según la literatura científica, cuando funciona bien. Y el análisis técnico parece el ganador. Presenta un problema porque a lo mejor la gráfica me dice que, coño, que esto venta y yo hago otra cosa. Pero lo que hemos conseguido hacer para evitar esto es automatizar la decisión del usuario. Es decir, somos capaces de crear sistemas automáticos que operen en bolsa sin que participe el usuario. No solamente el usuario te estará supervisando, pero el ordenador lanza órdenes de compra y venta de forma automática. Con lo cual ya no participa el usuario. ¿Vale? Vamos a centrarnos pues en explicar pues, el análisis técnico y los indicadores técnicos. ¿Qué es esto? Bueno, pues lo primero, utilizan precios, hay algunos que utilizan volumen, hay que utilizan precios. ¿Qué precio? Porque cuando consultáis los valores de la bolsa tenéis precio máximo, precio mínimo, precio de cierre, precio ajustado, teniendo en cuenta el dividendo que se reparte a los accionistas. ¿Qué precio? Pues depende. Cada indicador técnico utiliza un precio concreto y hay algunos que es el usuario el que decide qué tipo de precio utilizar. Y luego, pues por supuesto, utiliza la serie de datos. Eso es positivo porque una serie de datos siempre me permite comparar el pasado con el presente. Esto es perfecto, lo del análisis técnico, pues no del todo. Hay un matemático muy conocido al que yo admiro, que conoceréis, os sonará, porque además ha publicado varios libros, John Allen Paulo, y otra persona que dice que el análisis técnico no vale para nada. Es decir, el análisis técnico clásico, yo me cojo un mono con un dardo y le pongo a que me dispare a la pared con el dardo y si me dan un sitio compro, si me dan otro sitio vendo y obtengo la misma rentabilidad que tú. ¿Tiene razón? En parte tiene razón. Por los trabajos que se han hecho, sabemos que una elección arbitraria
de esas reglas técnicas, los indicadores técnicos, uno tiene que elegir cuál emplear. Y luego encima uno tiene que elegir con qué configuración emplear ese indicador técnico. Ahora lo vais a entender mejor porque vamos a poner dos ejemplos muy claros. Es decir, ¿con qué configuración utilizo esto? Y si yo tomo esas decisiones de forma arbitraria, pues efectivamente se producen desviaciones en los resultados, desviaciones que me pueden llevar a que la técnica no sea válida. ¿Cómo entramos aquí? ¿Cómo podemos arreglar esto? Pues empleando técnicas de optimización que nos eliminen estas desviaciones, porque esas decisiones se toman de acuerdo a un criterio matemático, no porque sí. Esta es la pantalla a la que un usuario normal, no en ningún específico, puede acceder y se registra en un broker online. ¿Vale? Todo lo que se pinta por aquí, lo que ven aquí con las barras verde roja, pues es el gráfico de precios de un determinado valor, ¿vale? Estos saben que se llaman gráfico de vela. En verde es cuando ha habido una ganancia en el día, en rojo es cuando ha habido una pérdida. Y sobre este gráfico se pueden pintar un montón de indicadores técnicos. Aquí tenemos para elegir lo que queremos. Y como podéis apreciar, pues yo puedo elegir con qué configuración ejecutar, por ejemplo, este indicador técnico, que no estoy aquí muy bien, pero se llama MACD. Y en función de los numeritos que yo lo pongo aquí, en función de los parámetros que yo lo pongo aquí, estas gráficas de color azul y como naranja, pues cambia la forma. Y en función de la forma que tenga, las decisiones a tomar son unas u otras. Con lo cual, tomar decisiones al azar, poner parámetros al azar, puede resultar problemático. Vamos a explicar el MACD, que es uno de los indicadores que hemos empleado. ¿Vale? El MACD utiliza medias móviles. Normalmente, medias móviles exponenciales. ¿Vale? Cogemos la serie de precios históricos, ¿vale? Podemos coger los precios de cierre, podemos coger los precios ajustados, teniendo en cuenta el reparto del dividendo. Y sobre ello, pues trazamos de forma estándar, esta es la configuración estándar, la configuración del libro, para entenderlo. Cogemos, imaginemos en Excel, con una columna, hacemos una media móvil exponencial de 12 días, de 12 periodos, que supone que estamos trabajando en precios diarios, y que estamos trabajando en minutos, sería de 12 minutos, ¿entendido? Que estamos trabajando en días, cogemos una media móvil exponencial de 12 días, en la siguiente columna calculamos una media móvil exponencial de 26 días, la restamos y eso me da una serie de puntos que me constituyen lo que se llama la línea MACD o línea rápida. Además, necesitamos una media móvil exponencial de 9 días sobre la línea anterior, y a eso se le llama línea de señal. ¿Vale? Repito que estos parámetros es la configuración clásica, la configuración del libro. ¿Cómo funciona? Pues cuando sobre el gráfico de precios calculamos esas medias y lo pintamos, obtenemos dos líneas, una correspondiente a la línea rápida o línea de MACD y otra correspondiente a la línea de señal. La línea de señal es la azul, la línea de MACD es la negra. Interpretación, dos posibles interpretaciones, la que nosotros hemos utilizado es la siguiente. Cuando la línea negra, la línea MACD, corta hacia arriba a la línea de señal, a la línea azul, se lanza un indicio, una señal de compra. Es como un aviso de que el valor va a subir en el futuro. Aquí funciona. Si yo traslado este corte a lo que pasó realmente en el mercado, en el índice de precios, observo como hubo una especie de tendencia al alza de los precios. Aquí hay un tanto complicado, hay una cosa un poco extraña, y fijaros cómo la línea MACD efectivamente aquí avisa de este bajón porque vuelve a bajar cortando la línea de señal. Efectivamente lo avisa. ¿Esto es perfecto? Ni mucho menos, falla muchas veces. Si fuese perfecto todos seríamos ricos. Lo que queremos hacer es minimizar esos fallos. Es decir, tenemos estas cosas positivas, las queremos explotar. Y los fallos los queremos evitar. Aquí, por ejemplo, veis que cuando el gráfico está más o menos en línea y unos altibajos claros, la información que proporciona el indicador no es muy clara. No es perfecto, claro que no es perfecto, pero queremos hacer que funcione lo mejor posible. Otro de los índices que hemos empleado se llama el RSI. El RSI, su fórmula es distinta. En este caso tenemos que calcular las subidas o las bajadas en un periodo, que estamos operando con datos diarios, pues estamos jugando con precios de cierre del día. Dividimos las medias de las subidas de los últimos en el periodo entre las medias de las bajadas sobre los últimos en el periodo. Nos aplicamos a esta fórmula.
Y así lo que nos sale es otro gráfico, otro indicador. Esto es de un determinado activo, los precios que han ido siguiendo, y aquí en verde tenéis el RSI pintado. ¿Cómo se interpreta el RSI? Hay dos interpretaciones, hay dos versiones. La versión clásica, la más sencilla, es: yo voy a trazar una línea recta, el RSI me proporciona un valor entre 0 y 100, como podéis ver, siempre. Entonces yo voy a trazar una línea recta en torno al valor 70, y voy a trazar otra línea recta en torno al valor 30. Cuando el RSI corta a la línea de 70, entiendo que está sobrevalorado y que por tanto va a bajar, le va a pegar el castañazo. Cuando corta abajo, entiendo que está infravalorado y que por tanto va a subir, tengo que entrar comprando. Esa es la interpretación clásica con los parámetros clásicos. ¿Funciona? Funciona muchas veces y otras falla. Vamos a buscar un ejemplo. Aquí. El RSI corta a la línea de 30. ¿Vale? Indica, como una teoría, que está infravalorado. En principio avisa de que eso va a tirar para arriba. Entra, compra, que eso va a tirar para arriba. Lo trasladamos al mercado y hay un alfa. Ahí, más o menos, ha funcionado. Aquí está entrando y saliendo. Me está avisando de una zona peligrosa. Hay una cierta bajada. Vuelvo otra vez a cortar por abajo, efectivamente funciona, hay una cierta subida. Acierta mucho, falla también. Si optimizamos los parámetros con los que se constituyen, podemos evitar o minimizar los errores, nunca evitar minimizar los errores y maximizar los aciertos. ¿Qué parámetros hay que le configurar aquí? Aquí dice, últimos en el periodo. ¿Cuántos periodos? De forma estándar 14, otros dicen que 9. Pero ¿por qué no optimizamos ese valor para dar con un periodo que sea ideal para nuestro activo? Otro problema que tiene el RSI es que, claro, las bandas de decisiones son estáticas. Las bandas de decisiones son esa línea que sale en 70 y esa línea que sale en 30. Hay una versión más interesante, que es lo que se llama el RSI dinámico. El RSI dinámico dice lo siguiente: ¿por qué no adaptamos un poco esas líneas de 70-30 tan rigurosas, tan estrictas, a cómo va cambiando el mercado, a cómo va evolucionando el mercado? Y entonces, fijaros, en vez de tener unas líneas tan rectas, tan estrictas, me salen unas líneas que incluso se adaptan un poquito al funcionamiento del mercado. Es decir, la interpretación es la misma. Cuando corto por arriba está sobrevalorado, cuando corto por abajo está infravalorado. ¿Cómo se hacen estas líneas? Pues, por ejemplo, una forma clásica de hacerla es trazar una línea móvil de longitud 70 sobre los precios, ¿vale? Y luego le suman y restan una desviación típica. Cuando tenemos una muestra podemos hacer la línea móvil, y como tenemos una muestra también podemos calcular la desviación típica. Sumando la desviación típica tenemos la línea de abajo, restando tenemos la línea. Entonces, la interpretación es la misma, pero en principio esta gráfica es un poco más fiable en el sentido de que se adapta un poco mejor al movimiento del mercado. Cuestiones. ¿Es crítica la elección de los parámetros? ¿Hay una única solución? ¿Hay varios perfiles de inversión? Yo lo que he hecho ha sido pues, buscar, hay un blog en internet de Dinarius, un inversor muy conocido, entonces en un momento dado publicó pues, un estudio que a mí me gustó, es ahí la dirección, y que además pues, me lleva a decir que lo que estaba trabajando tenía sentido, ¿vale? Pues este autor pues, cogió y empleó un indicador técnico más fácil todavía que los que hemos puesto, simplemente un cruce de medias móviles, prácticamente la misma interpretación que hemos contado con el MACD, pero con dos medias móviles, una corta y una larga, viendo cómo se cortan. Ese indicador técnico pues, bueno, funciona de una forma, y él dijo, vamos a ver, tengo dos medias móviles, puedo elegir la longitud de la primera media móvil y la longitud de la segunda media móvil. Aquí tenéis la longitud de una y aquí tenéis la longitud de otra. Y donde se cruzan, ahí pongo el resultado de qué he obtenido yo operando con esa estrategia. Nos olvidamos de los números, no hacen falta, simplemente si está en rojo he perdido dinero y si está en verde he ganado. Da igual lo que yo elija, pues creo que la distribución de los colores no es mucho menos uniforme. Evidencia que elegir los parámetros adecuados es algo muy importante. Por ejemplo, con 195 y 200, pues ha obtenido un beneficio. Con lo cual, ¿es crítica la elección de los parámetros? Sí, todo parece indicar que sí. ¿Qué proponemos para elegir los parámetros? Pues proponemos emplear algoritmos evolutivos. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, la iniciativa tiene un nombre bastante peculiar, Multi-Objective Technical Indicator Optimization Initiative.
A nosotros nos gusta porque permite la escalabilidad de la estrategia de inversión. En principio se ha aplicado al MACD y al RSI. Podemos meter el indicador que nos dé la gana. No es un problema. Podemos aplicarlo al mercado que queramos. No es un problema. Es adaptable al usuario. Nosotros hemos propuesto unos objetivos porque es una estrategia multiobjetivo que el usuario lo puede cambiar. Lo puede reprogramar. Hace una cosa curiosa y es que realiza un proceso de optimización continuo. O sea, normalmente cuando se aplica un proceso de optimización la gente utiliza un conjunto de entrenamiento, lo que llama un conjunto de entrenamiento. Sobre el conjunto de entrenamiento ejecuta una serie de algoritmos, obtiene una serie de soluciones que pasa a validar y a partir de ahí eso lo usa de forma más o menos indefinida hasta que pasado X tiempo decide que es necesario realimentar el algoritmo y volver a ejecutar otra vez todo el entrenamiento, ¿vale? Nosotros hemos comparado esa forma de trabajar con otra, que esto es algo muy crítico, esto es el mercado bursátil. Nosotros consideramos que cuando entra un nuevo dato en el sistema hay que repetir todo. Y como tenemos herramientas que nos dan facilidad para hacer eso, porque son rápidas, son potentes, lo vamos a hacer. ¿Eso es estrictamente necesario? Ha demostrado que funciona mejor que otra. Puede que sea muy riguroso, cada vez que un dato nuevo ejecutarlo, a lo mejor es muy riguroso, ahí habría que hacer pruebas de que quizás a lo mejor no haga falta cada vez que llega un dato nuevo, a lo mejor cada vez que llegan 5, cada vez que llegan 6, ahí sí que hay que hacer más. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Bueno, pues vamos a ver. Lo primero que hacemos es seleccionar los indicadores técnicos que queremos emplear. Por ejemplo, dos, el MACD y el RSI. Seleccionamos uno de los algoritmos. Dentro de los algoritmos evolutivos hay muchos. Hay algunos que son equivalentes. ¿Hay unos mejores y otros peores? Bueno, en general, sobre los algoritmos evolutivos que son aceptados, se considera que son equivalentes. Eso significa que son equivalentes en general, aplicados a un amplio abanico de problemas. Pero eso no quiere decir que en un problema concreto haya uno que es mejor que otro. ¿Lo entendemos? ¿No? Que quiere decir que en general, aplicada a una multitud muy diversa de problemas, uno es mejor en este, otro es mejor en este, pero se compensa porque es peor en otro, en general todos son equiparables. Pero en un problema concreto sí que puede haber uno mejor que otro. A nosotros, por ejemplo, nos ha ido muy bien dos, que son el SPA2 y el MSGA2. Son dos conocidos que hay literatura ahí, incluso hay implementaciones estas para no tener que hacer nada. Relacionamos los objetivos y luego hablaremos de la parametrización. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues en primer lugar, yo por ejemplo he acudido a Yahoo, que te puedes descargar los históricos de precios más fácilmente, incluso con R, que os sonaréis, que os sonará a todos, que es una herramienta que se descarga automáticamente todos los precios. Tenemos por tanto una base de datos históricos, ahí aplicamos un proceso de optimización, que ese proceso de optimización lo que pretende es buscar los parámetros que mejor funcionan para los indicadores técnicos seleccionados. Ahí tenemos la solución, nos dice el que mejor funciona en este periodo es el MACD y con estos parámetros, o el que mejor funciona es el RSI y con estos parámetros. Lo aplicamos, al aplicarlo al momento actual nos da algo, nos dice no hagas nada, no tengo señal de nada, o nos dice mira estoy cortando, compra, o estoy cortando pero en sentido contrario, vende. Y por supuesto pues todas las decisiones que vamos tomando las vamos acumulando para poder evaluar la eficiencia del algoritmo. Y si operamos con datos diarios, porque este es un ejemplo con una escala diaria, una escala temporal diaria, pues al acabar el día tenemos el precio, un precio de cierre o un precio de cierre ajustado en ocasiones. Este precio hace cambiar la base de datos históricos, lo incorpora, por tanto, a la base de datos históricos y al día siguiente se volvería a repetir el proceso de optimización para ver cuál es la estrategia más adecuada para el día siguiente. Lo vamos repitiendo, lo vamos repitiendo, lo vamos repitiendo, mientras que dure nuestro proceso de contacto con los mercados financieros. ¿Qué objetivos hemos utilizado nosotros? No son objetivos tradicionales. Probablemente aquí pues, estaréis esperando ver el ratio de SAR, ese tipo de cosas, ¿no? Estamos trabajando en ello, lo estamos haciendo, pero nuestros objetivos han sido instintivos, por decirlo de alguna forma, más geométricos incluso. Beneficio. ¿Cómo medimos el beneficio? Empleamos rentabilidad simple, rentabilidad compuesta. ¿Cómo medimos el beneficio? Yo tengo que comparar dos algoritmos, dos indicadores técnicos. Tengo que decidir con cuál me quedo. Y tengo que comparar muchas veces mercados distintos. Este es mejor que otro porque este gana 100 y este gana 60. Bueno, pero es que a lo mejor este gana 60 en un mercado mucho más difícil que este y me interesan los dos. Entonces, lo que hemos propuesto, que nos ha funcionado bien, es una fórmula. Lo que hemos dicho ha sido, a ver, tenemos el dato histórico. Entonces, sobre el histórico, yo voy a calcular
un teórico máximo beneficio posible. Suponiendo que soy capaz de hacerlo fenomenal, vendería todo en los picos máximos, en los óptimos locales, y compraría siempre en los mínimos locales. Suponiendo que soy capaz de tener el gráfico con antelación, haría eso. Eso es lo ideal, ¿vale? Y eso es el histórico. Entonces, aplicado mi algoritmo al histórico, ¿cuánto se acerca a lo ideal? Pues nos quedamos con el que más se acerca a lo ideal. ¿De acuerdo? Ese es como hemos medido nosotros el beneficio. ¿Y eso qué queremos hacerlo? Maximizarlo. Cuanto más nos acerquemos al ideal, mejor. Por otro lado, ¿qué es mejor? ¿Ganar 100 haciendo 10 operaciones o ganar 100 haciendo una operación? Normalmente cada operación tiene un coste de transacción.